¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, pero yo estoy más agradecida contigo. Que te me haces una persona súper ligera, como tú dijiste, cero complicaciones. Te hice la invitación y me dijiste que sí. Dije, wow, este señor es así como cero problema, no tengo complicaciones, va, lo hago. Y te agradezco mucho, de verdad, esa facilidad con que a veces tenemos como pensamientos de que algo se va a complicar, pero se da muy fácil y eso me gustó mucho. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Mira qué interesante eso que acabas de proponer, algo tan eh, simple, ¿no? Como aceptar una invitación con la libertad de permitirnos que suceda lo que tenga que suceder. ¿Mm? Claro, Pero es que uno a veces cuando le invitan o cuando la otra o cuando tú invitas a alguien, se construyen a veces expectativas, se construyen a veces un montón de situaciones en donde, bueno, pero si va esta persona yo no voy, pero si aquella persona tiene aquello yo no voy, no, pero si hay esta comida sí, si hay la otra no. Y en realidad cuando uno acepta una invitación, yo creo que también la acepta abierto o abierta a que suceda eso, ¿no? A que, a que esa invitación, el encuentro se genere. Entonces, sí, esa es una de las características también de cómo, de por lo que estoy aquí, ¿no? Y cómo trabajo. ujú, Luego ya le explicaré a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, la diferencia entre cómo presento esto en mi trabajo, ¿no? Y tal vez cómo me cuesta aplicar esto en mi vida, como a todos y a todas, claro. pero es muy interesante esa propuesta y me llama la atención que estemos los dos de amarillo, Sí, que no nos hemos puesto de acuerdo. ¿no? ¿Viste así? Si tú me invitas, yo te digo que sí y luego venimos los dos vestidos del mismo color. Bueno, la verdad es que tengo una fijación con el amarillo últimamente. Tengo una gran fijación no sé qué significa, no tengo idea. Tengo una gran fijación ahorita con el color amarillo y dije, no, yo sé que tú brillas por quién eres y sobre todo por tu personalidad, Gabriel. Y dije, no, creo que para esta sesión el amarillo me quedaría bien y me encantaría que te presentaras y que dijeras, quién es Gabriel Lumière. Wow, esa es la pregunta que yo le hago a toda la gente que invito en mi YouTube. Oh, Y es una pregunta que cada persona ofrece una respuesta diferente y eso es lo que me fascina. Eh, yo no puedo, no sé muy bien, ¿no? Siempre digo que cuando me preguntan quién es Lumière o quién es Gabriel o quién es Alejandro, que también es mi otro nombre, sí. nunca sé muy bien quién es, porque considero que eso que soy se va transformando. Considero que eso que soy lo voy descubriendo. Entonces, no estoy muy seguro quién soy, pero sí te puedo decir quién estoy siendo en este momento. Ujú. Y bueno, y en este momento, em, Lumière o Gabriel o Alejandro em, ayuda a las personas, se dedica a ayudar a las personas a pensar más allá de sus límites. Lo demás es pura excusa. Y si quieres algo más formal, em, la forma en la que ayudo a las personas a pensar más allá de sus límites es a través de herramientas como el tarot, la psicogenealogía, el psicoanálisis, la psicomagia y la psicoastrología o la astrología. em, bueno, a través de charlas, talleres, conferencias. Soy investigador también en estos temas, que era un campo al que yo me quería dedicar cuando estaba estudiando en la universidad, la investigación, y al fin y al cabo, si bien no hago investigaciones en un ámbito académico formal, hago investigaciones en el ámbito informal que tiene que ver con estas cosas que te estaba comentando, así que es algo que me gusta mucho. Y bueno, y también hago consultas personales con todas estas herramientas
y me pongo el título ahora, hoy, de intérprete. Soy un intérprete oracular o un intérprete de la realidad o de las realidades que se trabajen en esa consulta. Así que eso es un poco la presentación informal y la presentación formal, ¿no? La informal es porque al final todo es una excusa para pensar más allá de nuestros límites. Entonces, da igual por dónde, ¿no? El cómo no importa, lo que importa para mí es el qué. Entonces, podemos usar tarot, psicología, psicogenealogía, este, psicoanálisis, astrología, no importa. Sí, no, es fascinante escucharte. Bueno, yo he participado en alguno de tus talleres, entonces me ha encantado. Y sabes que leía, participaste con 22 personas más y me encantó una palabra que pusiste ahí que posteaste en tu Facebook, que dijiste, el regalo más grande que puede dar a alguien es el tiempo, algo así. Ujú, Yo estoy totalmente de acuerdo en esa frase que tú pusiste, porque qué más valioso que darle tu tiempo a alguien, ¿no? Y te agradezco el darme ese tiempo, el dárselo a los demás y el que ellos puedan conocerte a través de tu historia, ¿no? Y que puedan aprender o que puedan como colgarse de algo que tú hayas pasado para que ellos también vean esa luz, ¿no? Esa salida, ¿no? Y pues cuéntanos, ¿qué hay de tu historia? A ver. bueno, primero, estoy emocionado de que hayas podido leer esas cosas, ¿no? A veces uno no sabe el alcance que puede llegar a tener algo que uno escribe o algo que uno dice, y esas palabras las escribí bajo una emoción muy grande, porque estaba sintiendo eso, ¿no? Estaba sintiendo el tiempo que estas 22 personas, bueno, más, éramos 27 personas en el proyecto 22 miradas, que ya la gente puede investigar si les interesa o les gusta el tarot, que es totalmente gratuito. Y, y 27 personas preparando la logística, preparando los horarios, preparando... Entonces, es tiempo que a mí me regalaron, porque yo llegué, me senté, hice mi presentación y terminó ahí mi trabajo, ¿no? Entonces el tiempo que ellos les dedicaron semanas, semanas, semanas a todo eso era tiempo que a mí me estaban regalando para que yo pudiera actuar en el escenario, en el fondo, ¿no? Para que yo pudiera ser yo y mostrar algo que me gusta mucho mostrar. Pero fíjate tú que todo ese tiempo que han invertido ellos para que yo pudiera estar ahí, también es un tiempo que yo después pude invertir para compartir con ustedes. Entonces, cuando tú me agradeces por el tiempo que yo te ofrezco, que yo te doy o que yo comparto, yo te agradezco a ti también, ¿no? Que te tomaste todo ese tiempo en escribirme, en invitarme, en preparar este espacio, ¿no? Que empezó hace poquito y que pretende ir más allá. Este tiempo también que me estás regalando, no solamente de escucha, que es muy importante la escucha, sentirse escuchado, ¿no? Sino también este tiempo que me estás regalando para otras personas. Claro. ¿Entendés? Entonces, al fin y al cabo, em, el tiempo es el mejor regalo porque nunca, cuando está bien invertido, bien compartido, nunca se pierde, ¿no? Cierto. Así que esto también es para mí un placer poder hablar de esto y compartir esto. Así que cuando quieras, nos metemos en el túnel. Pues ya, directo a la historia, yo estoy como un poco, ¿qué nos vas a decir? ¿Qué nos vas a contar? Ujú. Y pues adelante, ahora sí que, Ok. Em, bueno, la propuesta que me hiciste, que es una propuesta que me encanta esta idea de que las personas puedan contar cómo llegaron a donde llegaron o cómo hicieron o qué cosas hicieron para atravesar su vida, me parece profundamente inspirador. Yo me nutro de esas cosas. Yo claro. me la paso viendo todas las semanas uno, dos, tres videos donde entrevistan a alguien y esa persona cuenta cómo llegó a donde llegó, qué hizo para llegar hasta ahí, cómo atravesó las tempestades. Entonces, cuando tú me preguntaste eso, me hiciste esta propuesta, inmediatamente yo tengo que empezar
por el origen del camino este, ¿no? Luego hay otras correspondencias que aparecen después, pero al comienzo yo empecé el camino del tarot, el camino de la genealogía, de la psicomagia, del psicoanálisis, en un momento muy oscuro de mi vida, ¿no? En un momento muy profundo de mi vida. Yo más o menos a los 14, 15 años empecé a percibir que la vida eh, me dolía, que me dolía vivir. Empecé a darme cuenta de que me sentía muy angustiado, de que me sentía muy triste, desesperanzado, me sentía incomprendido, me sentía solo. Y, y no tanto por el ámbito familiar ni la historia familiar que estaba viviendo, porque siempre tuve la suerte y la bendición de tener una familia que siempre estuvo a mi lado y que siempre estuvo preocupada por mí, por saber qué me pasaba, por qué estaba así. Mis padres han tenido que sufrir mucho también con ese proceso, pero es que no tenía que ver con ellos. ¿Mm? Después yo me sentía muy solo y no era verdad, porque tenía unos amigos que son mis amigos hasta el día de hoy, unas amistades que duran hasta hoy. Wow. Entonces tampoco era verdad, ¿no? Yo pensaba, ¿la familia es la familia? No. ¿Son los amigos? No. No sabía qué era. Empezó como tristezas que fueron sucediendo cuando salía del colegio o en el colegio. Me empezaba a poner triste, deprimido, y lo que hacía era acostarme a dormir. Y dormía muchas horas. Entonces, iba al colegio por la mañana, Y te me despertaba ausentabas por la tarde. claro, iba al colegio por la mañana, me despertaba a las 6, 7 de la mañana, iba al colegio, volvía del colegio a la 1, 2 de la tarde y dormía Sí. hasta las 9, 10, 11, 12 de la noche, que era cuando mi familia se iba a dormir. Mm. Entonces yo me despertaba y estaba en esa noche solo. Y sin embargo, esa noche, que podía ser más o menos oscura, era una noche en donde yo creía que podía ser yo. Era una noche que yo dedicaba a investigar, a ver películas, a escribir, a leer, a pintar, a dibujar. Era como una conexión con algo que no me sucedía en vigilia, que no me sucedía de día. No sabía por qué. Pero claro, después me sentía muy solo y me sentía incomprendido. Entonces la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? El uroboros que se muerde la cola, Sí, sí, sí. porque se había creado como una especie de círculo en donde yo tenía esos espacios de soledad o de tristeza, pero que me sentía solo, pero a la vez cuando venían mis amigos a buscarme para salir, les decía que no. O mis amigos les decía a mis padres, díganle que estoy durmiendo, y me quedaba encerrado. Entonces después me sentía solo porque no estaba con mis amigos y después venían mis amigos y seguía, ¿no? Entonces, lo Totalmente. mismo, exacto, lo mismo me pasaba con mi familia. Mm. No, es que no me entienden, es que no me entienden, es que no me entienden. Entonces, cuando ellos querían hablar de eso, querían ayudarme, yo los rechazaba. Entonces, era una especie de, como de oscuridad autoinmune, ¿no? Que me generaba yo, pero que no me daba cuenta de dónde era. Y eso se empezó a agravar. Se empezó a poner cada vez más denso, cada vez más oscuro, cada vez más pesado, cada vez más triste. Tenía momentos en donde yo me había armado una especie de coraza o de personaje, que era el personaje que iba a la escuela, el personaje que iba a salir de fiesta, el personaje, pero luego yo para adentro era como oscuridad. Y no sabía bien por qué, no sabía bien por qué. Cuando fui cumpliendo años, 16, 17, 18 años, me fui a estudiar diseño gráfico, que en el primer año de la formación me di cuenta que no quería estudiar diseño gráfico, que quería estudiar artes, pero me fui de mi casa, me fui a otra ciudad, a 700 kilómetros de donde yo vivía, y A estar solo. ahí empecé, o sea, sí, a estar solo de verdad, pero también empecé a necesitar entender qué me pasaba, porque no seguía sin entender qué me pasaba. Y también me di cuenta o tomé conciencia de que eso me pasaba casi desde que tenía uso de razón. Mm. O sea, sentirme solo, incomprendido,
triste, preocupado, me generaba mucha ansiedad los temas vinculares, cuando algo pasaba, que no sé, se enojaba un amigo, se enojaba mi tía, mi primo, ¿no? Cuando había algo, una tensión vincular, yo me sentía muy mal y me sentía culpable. Y una culpa tan profunda, ¿no? Esa era la oscuridad, estaba cargada de culpa. Y, y yo me ponía a revisar mi vida y era una culpa, pero que en realidad no tenía un origen real, no había matado a nadie, ¿no? Como para decir, ¿qué es esa culpa? Y entonces ahí por mis ansias de entender mi oscuridad, ya había empezado dibujo y pintura en mi pueblo, con mi profesor de Bellas Artes, que fue mi primer maestro espiritual, porque me hacía enfrentarme al arte, a la pintura, al dibujo, desde, desde lo difícil, ¿no? Me acuerdo que me preguntó, ¿cuál es el material que menos te gusta para trabajar o el más difícil? Y yo le digo, el dibujo con carbón, con carbones, ¿no? Las carboncillos, carboncilla. Y me dice, vale, perfecto, vamos a empezar por ahí. Sí, ya lo veía venir. Entonces, no solamente eso, sino que además me hacía colocar el carboncillo en una vara de 1 metro de madera y el carbón en la punta. O sea, yo tenía que dibujar Wow. separado del dibujo a 1 metro de la pared. Eso me generaba muchas dificultades y miedos. A veces me iba llorando de las clases de dibujo, lo insultaba al profesor, ¿no? Porque vos, ¿qué te pensás? Que me podés hacer esto, ¿no? Y él todo el tiempo me repetía algo. Me dice, que puedas tú dominar el elemento y que el elemento no te domine a ti. Eso me repetía. Entonces yo eso lo entendí muchísimos años después, Sí, sí. cuando ya estaba en la universidad, cuando ya me había encontrado con lo que yo hago hoy. Pero lo entendí después, mucho tiempo después de que estaba teniendo en mi clase de pintura un maestro zen, un maestro de filosofía zen, de filosofía taoísta, ¿no? Tao, sin darme cuenta que estaba ahí, ¿no? Em, entonces él fue el primero con el que yo pude abrirme y comentarle. Bueno, en realidad no necesité abrirme, porque él comprendía lo que me estaba pasando, porque yo creo que él conocía esa oscuridad o conocía esa culpa. Fue todo muy automático como se fue dando, ¿no? Las clases de pintura eran a una calle de mi casa Mm. y el taller de pintura cerraba como a las 10, 11 de la noche porque había gente que estudiaba en horario nocturno. Y lo que hacíamos era, cuando yo me quedaba con algo sin terminar o al otro día no tenía que madrugar, nos quedábamos con 2 o 3 alumnos más o alumnas tomando infusiones, charlando, dibujando, cada uno pintando con sus cosas. Pero era algo que a mí, fíjate, ya lo hacía solo en casa, Claro. era familiar. Wow. Entonces, en ese vincularme, este, él me empezó a hablar de las energías, del alma, del espíritu, de la reencarnación, de las otras vidas, del tarot, de los péndulos. Me regaló un péndulo. Y yo empecé a interesarme por este mundo más. Pero él no tenía una muy buena percepción del tarot. Él consideraba que el tarot era una herramienta que manejaba energías densas y que por lo tanto no era bueno utilizarlo. Sin embargo, abre su mochila, saca un libro y saca una baraja de tarot. Yo en ese momento estaba en una relación que había comenzado hacía muy poquito, tenía 18 años y era mi primera relación en serio y estábamos mal, habíamos tenido ahí como una especie de discusión, no nos entendíamos y estábamos mal y me sacó las cartas. Y en una de esas cartas salió la carta del enamorado. Y yo me alegré y me dijo, no, el enamorado no es positivo para las parejas. Y me leyó lo que decía el libro, que era como toda una catástrofe tremenda. Entonces yo me angustié mucho, me decepcioné, y entonces nunca más volví a consultar el tarot, porque según esa carta me estaba diciendo que tenía que separarme o romper el vínculo, ¿no? Según ese libro.
Pero, o casualidad, que el enamorado es el arcano número 6 y la relación duró 6 años. O sea, 6 años más después de eso. Wow. Entonces ahí entendí que tal vez el mensaje era otro, Pero ¿no? Que no era, que no lo habían que no sabido leer, ¿no? que no lo sabíamos leer o que no estaba escrito en ese libro. Entonces yo continuamos la relación, segundo año, me fui a estudiar a Mar del Plata, empecé a estudiar artes, así en oculto ante todo el mundo, me compré mi primera baraja de tarot, 2010, esto fue en 2010, hace 9 años. 2010, pues sí, no, más, ¿no? Bueno, porque estamos en 2021. Ah, no, Sí. sí, 2010, 11 años, Ujú. casi, sí, 10, 11 años. Y me compré mi primera baraja de tarot. Y me compré mi primera baraja de tarot y con un libro todo oculto, nadie lo sabía, ¿no? Como esta cosa. Esa parte de que los demás sepan algo que es como un poco obscuro para gente que no sabe, ¿no? Lo que es Exacto. realmente, ¿no? Y no, yo seguía teniendo relación con este profesor que me había propuesto iniciarme en Reiki, no él, me inicié en Reiki con otra persona. Me gustó todo como muy lumínico, muy álmico, pero a Mm, mí el tarot me seguía llamando la atención. sí, te Y me jalaba. lo compré, me lo compré. Me compré el tarot, me compré el libro. Y era un libro muy extraño que lo debo tener por Argentina. Cuando vaya para Argentina, yo estoy viviendo en España hace 5 años. Ujú. Cuando vaya para Argentina quiero recuperarlo para ver cuánto de eso me quedó y cuánto no, porque no me acuerdo. Y era, bueno, una versión del tarot súper predictiva y adivinatoria. Y lo que pasó es que, bueno, había que hacer un ritual raro para consagrar las cartas y no sé cuántos. Este, y bueno, y lo hice y empecé a leer el tarot, a leerme el tarot a mí mismo. Y todo lo que salía era súper oscuro y negativo y además se cumplía. Entonces, imagínate, Sí, horrible, triste, o sea, toda esa oscuridad que yo estaba viviendo, esa culpa, esos miedos, ese terror, se elevó a la 10ª potencia. Entonces ahí empecé, pues, 19, ahí tenía 18 y cumplí 19 en 2010, creo. No, o tenía 19 años y, y empecé, bueno, con un montón de ansiedad, miedos, angustias, más conflictos todavía con la familia. imagínate, lo estás filtrando así, estás filtrando tu vida oscura, luego lo proyectas a las cartas. O sea, Exacto, es como exacto. una, lo filtro, Pero lo visualizo y, o sea, lo proyecto y lo visualizo, o sea, pues, lo fuerte, es que yo hasta entonces no sabía que estaba proyectando mi vida sobre las cartas. saso. ¿Entiendes? Yo pensé que mi vida ya era así y que las cartas lo único que hacían era decirme lo que iba a pasar y todo lo que iba a pasar era oscuro. Sí. Y bueno, hasta tal punto de que desarrollé insomnio y ansiedades bastante fuertes y bueno, y empecé mi trabajo con mi psicóloga, ¿no? En ese momento. Y la psicóloga me dijo, bueno, era la primera vez que yo iba a un psicólogo, y me dice, cuéntame dime tu nombre, por qué estás aquí, para ver si podemos iniciar la terapia, ¿no? La entrevista preliminar con el terapeuta. Y me dice, le digo, bueno, estoy aquí porque tengo culpa desde que tengo uso de razón. O sea, fíjate tú la conciencia que yo tenía ya sobre eso. Mm. Y me dice, y se empezó a reír. Y le digo, no entiendo nada. Me dice, es que no me has dicho ni tu nombre. Y ya me estás hablando como de tu dolor, ¿no? Digo, bueno, me llamo Gabriel. Y se empezó a reír más fuerte. Yo no entendía nada. Y me dice, claro, me dice, ¿cómo no vas a sentir culpa? Dice, si nunca vas a ser el ángel que tu familia esperó. Oh, y Y ahí eso fue. se me rompió la cabeza porque nunca me había puesto a pensar en mi nombre y en el significado de mi nombre y nunca me había puesto a pensar en la educación religiosa que hubo en mi familia. Y tenía mucho sentido eso para mí, ¿no? Fue como me destrozó esa respuesta, Y te rompió todo lo que tenías en estructura, ¡pum! exactamente. Entonces ahí me di cuenta de que sí que podía venir esa culpa de mi historia familiar. Entonces ahí dije, yo pensaba que no, pero por ahí sí, ¿no? El inconsciente.
Y casualmente, justo en ese momento, me encontré con el arte, con la sabiduría de Alejandro Jodorowsky. En una entrevista, así por casualidad, fue contemporáneo, como al mismo tiempo en el que yo empezaba a hacer terapia, me Ujú, encontré con yo era fanático de Marilyn Manson, que es un cantante de metal, de rock alternativo y tal, ujú, ujú. que dejé de seguir hace un tiempo largo ya, pero bueno, en ese momento me servía lo que proponía como filosofía, lo que proponía como estética, me parecía importante, sobre todo porque a mí me ayudó a descubrir mi propia filosofía y mi propia estética. Y me encontré con un viejito que le hizo una entrevista a Marilyn Manson y este viejito entendía cada mm, pizca de ideología, de filosofía, de imagen que Marilyn Manson usaba en sus discos. Entonces yo digo, este viejito es un genio, ¿cómo hace para entender cada símbolo, cada cosita? Y este viejito era Alejandro Jodorowsky. Es que es un arte eso de la simbología. Exactamente. Entonces me pongo a estudiar a Alejandro Jodorowsky, me pongo a mirar sus películas, sus videos, y me encuentro con que este señor además leía el tarot. Y yo tenía un tarot en mi casa. Y una de las primeras entrevistas que escuché de Alejandro decía, el tarot, dice, no sirve para leer el futuro. ¿Eh? Esa es su mirada. ¿Eh? Ujú. Dice, esos son charlatanes, así, categórico. Alejandro siempre dijo eso y lo sigue diciendo, ¿no? No sirve para leer el futuro, esos son puros charlatanes de mercadillo, decía él. Entonces, el tarot es una herramienta psicológica profunda que te ayuda a conocerte a ti mismo, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo digo, wow, esto me suena porque cada vez que yo me leo al futuro me sale mal y no me gusta. Y qué oscuridad. Dice, el tarot es una herramienta donde nosotros proyectamos nuestra psicología, nuestra... Y ahí dije, eso es lo que me está pasando. Yo estoy deprimido, lo que proyecto en las cartas es eso. Mm. Y entonces ahí empecé como a perseguir la obra de Jodorowsky, las poesías, el, el, las películas, sus libros, y abandono la carrera en Mar del Plata porque estaba en una escuela de artes y me pasó a la universidad, a hacer la carrera en serio o más en serio en la universidad, como licenciado en Bellas Artes con orientación en pintura. Entonces me muevo de ciudad otra vez, de Mar del Plata me voy a La Plata, empiezo la carrera de cero porque al ser una escuela no me convalidaban en la universidad lo que había cursado, entonces empecé de vuelta y en esa primer año, no habían pasado ni 3 ni 4 meses de clases, un chico, compañero de clases, que ahora es mi amigo, me dice, vamos a esta noche a lo de un chico que es músico que necesita artistas visuales para desarrollar el arte de su disco. Yo le digo, genial, sí, me encanta. Me dice, mira que no es remunerado, es un trabajo colaborativo, es gratuito. Entonces yo fui ahí, me encantó, nos pusimos a jugar con la música, con la pintura, con los colores, con las cosas para empezar a trabajar en la imagen del disco. Y yo hablaba de, claro, de lo que había aprendido del libro de Jodorowsky, de la película de Jodorowsky, porque Jodorowsky en tal lugar, Jodorowsky en el otro. Y este chico que nos invitó a participar de la imagen visual de su disco, me dice, Gabriel, me dice, yo estudié con Jodorowsky. Wow. Me dice, 8 años en París. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Entonces, él me ofreció, que para mí fue mi primer maestro de tarot, enseñarme tarot. Entonces nos empezamos a reunir todos los miércoles a las 8 de la tarde, igual que lo hacía Alejandro Jodorowsky y aquí en París, todos los miércoles a las 8 de la tarde a enseñarnos tarot. Y me fascinó, me encantó. Empecé a estudiar más y a profundizar más, pero aquí es donde venía en ese hito que quiero comentarte, ¿no? Porque yo, si bien empecé a caminar en esa dirección, seguía mal, seguía angustiado, seguía triste, tenía ganas de morirme. Me había dado cuenta que toda esa tristeza y esa oscuridad y esa culpa que yo llevaba y que no comprendía, me hacían pensar que si me moría era más fácil, porque no estaría sufriendo, no sufrirían mis amigos ni mis padres por mí, no sufriría mi pareja. Me sentía culpable
de mi propio sufrimiento porque podía hacerle sufrir a los demás. Entonces era otra vez la pescadilla que se movía la cola. Yo me había encontrado con el tarot, me había encontrado con Jodorowsky, pero seguía súper deprimido y triste y mal. Entonces, no sé si fue como la cuarta o quinta clase, o sea, cuarto o quinto miércoles, me tocó a mí que me leyeran el tarot, porque cada miércoles le leíamos el tarot a un compañero o a una compañera distinta de las clases, porque claro, como yo quería estudiar tarot, de paso abrió un taller para más personas, que fueron las personas con las que empecé allá por hace unos 10 años, ¿no? 9 años, eso sí, hace 9 años mi primer curso, pero ya había, como te comentaba, había empezado estudiando el tarot antes. Y resulta que me toca que me lean el tarot, saca 3 cartas y me dice, bueno, me dice, parece que lo que te sucede a ti tiene que ver con una sensación de tristeza y de angustia y de oscuridad muy profunda. Yo me quedé así como, porque yo no hice pregunta, Sí, sí, nada más. claro, y me dice, bueno, y yo, sí, y me dice, bueno, ¿sabes qué? Es posible que esta oscuridad venga de esto, esto y esto. No lo podía creer. O sea, había descrito con 3 cartas, no me olvido nunca más esas 3 cartas, solo salieron 3 cartas, el sol, la templanza y la emperatriz, Wow. en ese orden. Y, y lo que me había descrito era mi esquema familiar. Me había descrito las circunstancias en cómo yo había sido concebido y había nacido. Wow. Y entonces lo que él me estaba tratando de decir es que esas circunstancias en cómo yo había sido concebido y en cómo yo había nacido, ¿m? Estaban provocándome esa angustia, esa tristeza y ese dolor, Lo que estabas cargando. lo que estaba cargando. Entonces, tengo la piel de gallina, ¿no? En este momento, porque me recuerdo, fue ese gran, o sea, la psicóloga fue el primer quiebre cuando me nombró Gabriel. Y luego él me decía, fíjate que te llamas Gabriel y salió la templanza, que es un ángel en el tarot de Marsella. Entonces, él me explicó el esquema, ¿no? Este es tu papá, esta es tu mamá, este eres tú, esto pasó así, esto pasó allá, esto antes de nacer. Y yo no lo podía creer, no podía creer cómo esa persona con 3 cartas estaba describiendo mi situación de nacimiento y de concepción y cómo eso podría haber estado afectándome tantos años. Y ahí entendí por qué sentía esa culpa desde que tengo uso de razón, porque yo nací con eso. Entonces, vale, está muy bien entender y comprender, ¿no? Que ahí es donde, bueno, ya sigo, ya sigo. Y me dice, bueno, ¿quieres sanar? ¿Quieres resolver esto? ¿Quieres quitarte este peso, este dolor de encima? Y yo le digo, por supuesto. Y me dice, bueno, me dice, entonces si tienes ganas de morir, muere. Y me Así. propuso que, sí, y me propuso que yo haga un teatro, una especie de actuación de mi funeral. Entonces, actúa tu muerte. Entonces, Un acto psicomágico le un llaman. acto psicomágico, un acto psicomágico. Pero para que la gente comprenda es un acto teatral, un acto creativo, una performance. Mm. Entonces eso hice, ¿no? Y me enterraron vivo. Obviamente no me taparon la cara, ¿no? Pero yo en ese momento en el que estuve enterrado, ese tiempo que estuve enterrado, yo lo que sentí fue una tristeza profunda, lloré, sentía un peso sobre el pecho gigante, como si llevara kilos y kilos de tierra, ¿no? Como si estuviera enterrado, pero no era real porque yo estaba en la superficie y tal, pero entonces mi inconsciente vivió esa cosa como si verdaderamente me estaba muriendo. Y entonces cuando termina el tiempo que yo tenía que estar ahí, me ayudaron a levantarme, me quitaron la suciedad, me dieron ropa limpia, me perfumaron y celebramos. A la vida, ¿no? Entonces, claro, la sensación fue, vuelvo Wow. a nacer.
Ajá, ahora vive, ¿no? con una alegría, con una cosa que no había sentido nunca en mi vida, porque siempre había vivido con ese peso que les comentaba. Y a partir de ahí, nunca más, hasta el día de hoy, nunca más volví a tener miedo, miedo no, volví a tener ganas de morir, nunca más, que había sido algo que yo había sentido como normal, como cómodo, como lo conocido, casi desde que tenía uso de razón, porque yo me acuerdo Vivo, de tener, ¿no? Así he ¿eh? vivido, ¿no? Es como así he Exacto, vivido, ¿no? Todo el tiempo, entonces, como bueno, es normal tener ganas de morir. mm, ¿No? Y esto lo cuento ahora así porque de verdad que llevo muchos años sin sentir eso, pero hasta los 19 años, 19 20 yo sentía que tenía ganas de morir, porque era más fácil. Y cuando voy a mi infancia, yo recuerdo, yo dormía con la luz encendida porque no podía dormir en la oscuridad, y no es porque tenía miedo a los monstruos o a la oscuridad, es porque cuando apagaba la luz, se me venía estas ganas de morir, desde tan pequeño. sí, sí, increíble. Sí, yo pensaba, ¿y por qué nací aquí? ¿Y por qué en esta familia? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué sufro tanto? ¿Y por qué mi familia sufre por mí? O sea, como si hubiera tenido desde muy, muy niño una memoria del trauma, ¿no? Una memoria de lo que me pasaba. Eh, Luego me doy cuenta que cuando hablo con personas que recuerdan su infancia, también tienen recuerdos de ese tipo, pero lo más normal es que esos recuerdos desaparezcan, ¿no? Que en algún momento desaparezcan o que se supriman o se este, haya una represión del recuerdo, ¿no? El inconsciente reprima ese recuerdo. Bueno, yo no, yo tengo recuerdos esos y también esa sensación de darme culpa por no ser el niño bueno, y nada que ver, porque mis padres tenían un trato súper cordial y súper atento conmigo, con mi hermana, ¿no? Han hecho lo mejor que han podido hacer siempre hasta el día de hoy. Entonces, la percepción era por eso, por la historia que yo venía cargando desde antes de nacer, por lo que pasó en mi familia justo antes de nacer o justo antes de ser concebido. Entonces ahí es donde yo llevaba eso y ahí es donde yo dije, tengo que aprender esto porque tengo que ayudar a la gente a que se dé cuenta que puede dejar de sentir eso. Entonces ahí me metí de lleno, o sea, ya no me alcanzaba con estudiar tarot, ya quería estudiar genealogía, ya quería estudiar psicomagia, porque me había salvado la vida. Entonces, esa es la razón también por qué decido estudiar tarot o estudiar psicomagia o estudiar genealogía desde la escuela que propone Alejandro Jodorowsky, Marian Costa, Cristóbal Jodorowsky, Gabriela Rodríguez, ¿no? Que son mis maestros. Este, entonces, así fue como comenzó, ¿no? El entender que esta culpa, este dolor y esta oscuridad eh, tenían que ver con cosas que yo no conocía o que yo no era consciente que estaban ahí. Claro, ¿No? Y no solamente eso, no solamente darme cuenta, porque muchas personas piensan que alcanza con darse cuenta. claro, No, primero me di cuenta que venía de ahí y después actué, hice el acto, hice el trabajo, hice el ritual, hice la psicomagia. Entonces, ese fue el gran cambio, uno de los grandes cambios en mi vida, el primer paso hacia, hacia el querer estudiar cada vez más el tarot y el querer estudiar cada vez más esto. Y me salvó la vida a mí y le salvó la vida a mucha gente que ha venido a consulta. Entonces también ahí se activó mis ganas de querer ayudar, de querer compartir con el mundo que sí se puede salir de la oscuridad, que sí se puede resolver, que sí se puede sanar, que sí. Entonces, mi línea de trabajo siempre tiene que ver con hacerte responsable claro, de tu realidad, ¿no? Más allá de que el pensamiento automático siempre nos envía a pensar, no, es por mi pareja, o es por mi familia, o es por el otro, o es por aquel, o es por este. sí, Pero, y puede ser que es por eso que te sientas así, pero la responsabilidad de qué haces con eso sí es tuya siempre. Y esa es un poco mi línea de trabajo, no solo en tarot, sino también en astrología, en psicomagia.
Es como mirar lo que hay en ti, ¿no? O sea, siempre trabajar como lo que hay en ti, no en la parte externa. Me llama mucho la atención cómo ir, obviamente ahorita ya que lo ves de lo que te pasó antes, cómo hilaste esa historia y cada decisión que tomaste fue muy importante, ¿no? Como decir, bueno, Ujú. y mira, no te van a pagar, ¿no? Para lo de la portada del CD, pero pues vamos, y tú dijiste, "Pues sí, sí me gusta esto, vamos. ¿Qué hubiese pasado con Gabriel si no lo hubiera conocido en ese momento? Tal vez en un futuro lo hubieses conocido en otras circunstancias, Tal puede vez. ser, Ujú. pero la vida te marcó esa gran diferencia de lo que tú ya estabas como jalando de el aprendizaje de Alejandro Jodorowsky, que pues a mí también me encanta ese señor, y, y conectaste con alguien que jamás pensaste que hubiese estudiado con él. O sea, ahí fue así como, ¡puf! ¿no? Sí, Otro, y medular, ahí es donde, ¿no? La sí, medular. has hecho una descripción perfecta, ¿no? Que tiene que ver con cuando tú dices las decisiones correctas o las decisiones justas. No fueron decisiones premeditadas, no fueron mentales. Eso Mm, es lo que quiero decirle a la gente. Fueron absolutamente intuitivas. Fue el corazón que me decía que sí, vamos, ya está. Fue riesgo, fue salir de la zona de confort, fue querer conocer nuevos horizontes. No tiene nada que ver con decir, voy a sentarme a pensar si voy a pintar con ellos o no esta noche. No, no, no. Fue un sí absoluto. Fue un estar abierto a lo que sea. exacto. Y ¿Mm? creo que lo Y sigues eso es lo que, manteniendo, ¿no? sí, fíjate tú que me fui volviendo más adulto y a veces me olvido de la magia de ese camino del corazón. Me olvido porque, bueno, uno tiene que trabajar, uno tiene que mantenerse económicamente, uno tiene que cumplir con deberes este, civiles, ¿no? Pagar las cuentas, los Vivir, ¿no? O impuestos. sea, Exacto, exacto. Sobre todo en este mundo, en esta sociedad, ¿no? Y también uno tiene que medianamente construir vínculos desde el amor, que no es nada fácil cuando no hemos tenido amor o cuando el mundo no conoce mucho lo que es el amor, no conocemos mucho lo que es el amor y tenemos que experimentarlo y vivirlo. Entonces, conforme uno se pierde en la cotidianeidad de la vida y del vínculo, se olvida de la magia de lo espontáneo. Entonces, ahora estoy como, justamente por eso te digo, no sé quién es Lumière ni Gabriel porque depende el momento, y ahora estoy tratando de recuperar lo espontáneo. Porque, ¿y sabes por qué? Porque me di cuenta de que otra vez, sin darme cuenta, me estaba como acercándome a algunas sensaciones que yo recuerdo, y que no son lindas. que dices, no, esto no, no, Exacto, no he tenido ni mucho menos ganas de morirme otra vez ni nada, pero viste, fue como, esta emoción no me gusta, esto me dio culpa, esto me dio ansiedad, no me gusta. Y entonces ahí me di cuenta que me estaba olvidando de lo que me había salvado y me di cuenta de que me estaba olvidando de lo que hacía encenderme a mí mismo y lo que me hacía atractivo para el mundo y lo que me hacía este, querer ser escuchado ¿no? Y que se acerque la gente. Entonces estoy intentando, no lo estoy intentando, lo estoy haciendo, que es recuperar poquito a poco esa espontaneidad de vivir que me había olvidado, ¿no? Entonces, bueno, ahora la mirada de adulto es un poco esa, porque cuando uno es adolescente o es joven, más joven, ¿no? Es bastante fácil por ahí dejarse llevar, no hay tanta preocupación por el futuro, ni por las cuentas, ni por esto, ni por lo otro. Entonces es muy importante que en la vida adulta sostengamos ese camino del corazón, ¿no? Entonces no eran decisiones que pensé mucho y que no. las pensé tanto como estratégicamente. Al contrario, fue pura intuición. Sí, qué importante es esa parte de dejarte llevar, pero cuando estás abierto a hacer algo, ¿no? Cuando estás abierto como a esa búsqueda, como a esa, no sé, yo llamo como investigación, como si fueras un investigador nato, ¿no? O sea, una De cosa te ti lleva a mismo otra. o de Sí, ti misma, investigador de ti mismo, de así, ti o sea, misma. dices esto, y de pronto dices, conoces más, y de pronto una cosa te lleva a otra con diferentes personas, ¿no? Tú pasaste como con una línea muy similar. Hay Ujú. personas que pasan con técnicas diferentes hasta que conectan con una, ¿no? Exacto. Terapéuticamente hablando.
¿no? Pero fíjate que yo mientras tanto intenté formarme en Reiki, formarme Ah, sí, de en verdad, otra sí. forma, trabajaba con radiestesia, péndulo, y son herramientas que tengo y que utilizo y que aprendí y que me formé, pero no es lo que me cambió la vida. ¿Me sirvieron? Claro que sí, Claro. pero no es lo que me cambió la vida. Hay gente que el Reiki, la radiestesia o lo que sea, sí les cambió la vida, ¿no? Entonces, uno va probando muchas cosas hasta que encuentra algo que verdaderamente... Claro, con lo que conectes. Yo hago mucho esta parte de hincapié cuando digo que no todas las terapias son para todos, en el sentido de que conectas mejor, a uno le sirve una que dices, como bien lo mencionaste, es clarísimo. A mí esto me cambió la vida y a otros la radiestesia, a otros las constelaciones familiares, a otro método Yuen, tarot, o sea, cada uno, yo creo que esa es la parte de la diversidad y que que seamos totalmente diferentes. Imagínate qué aburrido sería que Ujú, todos estuviéramos como en la linealidad, ¿no? exacto, Estaba escuchando exacto. no hace mucho esa parte de que, ¿qué pasaría si en la humanidad no hubiese problemas, ¿no? O Ujú, sea, como ujú. que todo fuese perfecto. Entonces, ¿dónde estarían las ganas de crecer? ¿Dónde estarían las ganas de ser diferente? De ¿Dónde superarse. de superarse? O sea, como que no existiría absolutamente nada, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Bueno, igual, perdón que te haya cortado. no, 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 dime, Y dime, dime. Ya, Que, ya. que igual creo que es importantísimo la genealogía y las constelaciones como herramienta de conocerse a uno mismo por el hecho de que yo siempre digo, ¿no? Para hacer cualquier trabajo espiritual o de conciencia, que esto es una mirada mía, primero tienes que conocer tu historia. Sí, No la historia del mundo, ni la historia del arte, ni la historia de Argentina o la historia de lo que sea, de la historia de la música, del cine, la historia tuya. Porque entonces cuando tú conoces tu historia, la historia del cine, la historia de las guerras, la historia de la política, la vas a comprender atravesada por dónde, qué y por qué vivió tu familia. Yo, exacto, o- yo odiaba la historia en la escuela. exacto. La odiaba, pero porque hasta que de pronto, en segundo año en el penúltimo año de secundario, nuestro profesor de filosofía nos propuso durante todo el año hacer un trabajo con el árbol familiar. Wow. Imagínate tú, o sea, nos cambió la vida. Entonces nosotros teníamos que estudiar historia, pero todo apoyado en la historia de nuestra familia. Es que es bien interesante eso que mencionas, que sería hasta como básico, porque mira, la historia familiar en base a la historia de los tiempos en los que vivieron, formaron esa familia y te forman a ti. Y empieza Ujú, desde la conciencia en el medio social, ¿no? El consciente colectivo, ¿no? De ahí es lo que forma las creencias, ¿no? Lo que forma a las familias como lo bueno, lo malo, lo que está dentro de lo social, lo que está dentro exacto, de la creencia religiosa. Y entonces es como una burbuja gigante, ¿no? Todo el espacio social y de la época que va bajando hacia el entorno social, hacia la familia, hacia los hijos, y entonces empieza la información bajando y cuando tú te exacto. das cuenta que estás al frente de lo que venía como tu árbol, ¿no? O como esa parte de ancestros y Ujú, te ves aquí enfrente, por lo regular te ves sin nadie. O sea, estás como ajeno a todo eso, ¿no? A toda la exacto, información. Entonces dices, bueno, pues sí, ya estoy yo aquí, pero cuando te das cuenta que haces esa investigación y dices, ching, realmente nunca he estado solo, o sea, vengo de aquí, te da una pertenencia absoluta, te da un entendimiento de por qué a veces pasan cosas que uno no entiende en el pasado y que dices, bueno, pues es que también en la época que vivíamos, este, las circunstancias fueron así y los ancestros tomaron decisiones que impactaron en sus vidas en base a sus propias creencias. Y esa parte social, ¿no? Esa parte política es bien importante conocerla, creo yo, porque lo mencionas y es cierto. A mí me apasiona todo ese tipo de cosas, como te darás cuenta. Y para poder entender y asimilar que todo fue como tenía que ser ujú, y así, ujú. o sea, así, no hay nada que cambiarle, ¿no? Porque no Y había claro, otra y, y, alternativa, ¿no?
Y no que pase como me pasó a mí, que durante un montón de años no entendía qué era esa oscuridad y qué era esa culpa y qué era esa tristeza, porque entonces cuando yo la comprendí es cuando pude empezar a trabajarla. Claro. Entonces, por eso es tan importante, por eso sucede ese quiebre que era como, yo siento eso, como una oscuridad que de pronto esa gota de luz empieza a abrirse y a expandirse y además me animó a mí a seguir buscando, ¿no? Sobre todo la sensación, ¿no? Fue como un poco milagroso, yo tenía mucha fe también en eso, pero mira que yo he ido a curanderos, mi familia me había llevado a curanderos, a brujos, a brujas, a Sáquenle lo que tenga sana, adentro, por a favor. sanadoras, todo, 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 porque cuando era niño tuve un montón de enfermedades crónicas que luego las comprendí también porque estaban ahí. Ujú. Tiene que ver con, estaba llamando la atención. ¿Eh? Entonces me enfermaba, ¿no? Y, y no hubo caso, pero porque no es porque no funcionaran, ni porque sean malos sanadores o sanadoras, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no funcionaron porque no había una conciencia, no había una fe. Yo quería saber. Entonces, si yo no sabía, no me lo creía, ¿no? La falta de fe, la falta de conciencia. Entonces, cuando esta persona me dice algo que yo puedo entender y puedo comprender, me habla en mi lenguaje y me dice, sientes Claro. esta oscuridad por esto, esto y esto, ahí pude comprender, ¿no? Y ahí pude hacer algo con eso. Por eso es importante nombrar al enemigo. En este caso era la sombra, ¿no? Pero viste que al principio de este estado de alarma mundial por el tema del COVID-19, este, muchas personas decían, no lo nombres, no hables de eso, Ujú, ujú, ujú. ¿no? Y si uno no nombra al enemigo, si uno no nombra lo que está sucediendo, no sabe qué hacer, no puede qué hacer. Los estados de incertidumbre son los que nos desgastan. Entonces cuando, vale, este estado es por esto y por esto, y la bacteria o el virus es esto y esto, y provoca lo otro. Entonces ya sabes qué puedes hacer, por lo menos tú, para cuidarte de eso. Entonces el enemigo es muy importante nombrarlo em, con el nombre que quieras. Puede tener mil formas, se puede llamar culpa, se puede llamar trauma familiar, se puede llamar pandemia, ¿no? Depende con qué resuenes tú, se puede llamar oscuridad. Fíjense que las películas de exorcistas, de exorcismos, uno de los objetivos del exorcista siempre es nombrar el demonio que la persona lleva dentro. Es Por cierto. eso piden siempre que se les revele el demonio. Bueno, para mí el cristianismo, el catolicismo, igual que todos los libros sagrados del mundo, son grandes metáforas de la vida, que nos están mandando mensajes concretos, ¿no? A través de un código, a través de la poesía, a través de lo artístico, a través de un relato. Entonces, esta idea de nombrar al demonio tiene que ver con nombrar al, 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 al enemigo y nombrar una parte del enemigo, porque el enemigo siempre somos nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Entonces, mira, si siento culpa, estoy angustiado, siento ansiedad, pero no sé qué es culpa, no sé qué es la angustia y qué es la ansiedad, no puedo trabajarla. Entonces, ahí va esta idea de buscar, de ser un buscador de uno mismo, de ir conociéndose. Y una vez que uno busca y se conoce a uno mismo, ir permitiéndose el cambio, porque yo no soy el mismo Gabriel o Alejandro o Lumière de hace 10 u 11 años. Ni siquiera trabajo igual que como trabajaba con el tarot, la genealogía y la psicomagia hace años. Claro. Entonces, eso me resonó así, de esa manera, en aquel entonces. Ya no. ¿Utilizo todo eso? Sí, porque es mi experiencia, pero yo fui encontrando también mi propio lenguaje dentro de un lenguaje que aprendí. Y todavía sigo. Mm. Cada tanto entro en crisis, como Claro. todos, creo yo. Entonces, para ti sería como esa búsqueda, estar como en esa constante búsqueda de ti mismo. ¿Y cuál sería como la recomendación, aparte de lo que tú has platicado, a las personas que se encuentren como en esa parte de culpa, de obscuridad? ¿Cuál sería como lo que tú les dirías?
No, no necesariamente tiene que ser culpa o oscuridad, puede ser cualquier cosa. Pueden estar atravesando un dolor emocional, pueden estar atravesando una ruptura, la pérdida de un familiar, pueden estar atravesando depresión, tristeza, angustia, soledad, todo lo que denominamos negativo, ¿no? Ansiedad, adicciones. Eh, Primero tenemos que quitarnos la idea de que eso es negativo, eso simplemente es. Es como es porque las circunstancias Mm, sucedieron para que eso sea así. Y si es así, ¿no? Y me sienta mal o me hace sentir mal o me duele, no necesariamente es negativo, es si te duele es porque hay una energía ahí que se está manifestando, como dolor, como adicción, como angustia, como ansiedad. Y esa misma energía es la que después me va a servir como motor para crear otras cosas, la paz, la tranquilidad, el disfrute, lo que sea que cada uno y cada una necesite. Entonces, yo lo que propongo es que lo propongo desde mi experiencia porque no creo que haya un método mm, ni un camino. Cualquier camino está bien, cualquier método está bien. Pero yo lo que propongo es preguntarse a uno mismo las cosas, ¿no? Descreer incluso de la propia mente. mm, No nos creamos todo lo que pensamos. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué pienso esto de mí? ¿Por qué pienso esto del mundo, de mi familia? ¿No? ¿Por qué este pensamiento es recurrente cada vez que hago esta cosa? Entonces, cuando yo empecé a dudar de mi propia mente, se me despertó el bichito de la curiosidad. Mi amigo David Testal, bueno, yo digo que es mi amigo porque así es como lo siento cuando tengo conversaciones con él y lo entrevisto. Para mí es un amigo. Eh, Él dice que la curiosidad evolucionó al gato, ¿no? Porque le permitió conocer lo que había del otro lado de la puerta o dentro de la caja y pudo defenderse, ¿no? Y pudo crecer. Entonces también en la dicha popular hay mucha estupidez popular, ¿no? Y entonces él se dedicó en su libro Si fueses pájaro lo entenderías, a modificar esta sabiduría popular para que sea sana y útil. Entonces su nombre se llama así, perdón, su libro se llama así, Si fueses pájaro lo entenderías, porque también es la modificación de un libro, de mm, una frase popular, ¿no? La que conocemos es, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? O que ciento volando. sí, Bueno, y David Testal dice, más vale 100 pájaros volando que uno en mano, porque si fueses pájaro, lo entenderías. sí, wow. Entonces, esas pequeñas cositas que despertaron mi curiosidad y yo seguí mi curiosidad, como me pasó con el tarot, como les comentaba, esto no, esto no, esto no, es malo, es oscuridad. Y yo seguí buscando ahí. Me compré el libro, me encontré con la enseñanza de Jodorowsky en internet, me puse a ver videos, me encontré, y ahí cuando yo, claro, das un paso en el tarot, das otro paso en el tarot. El tarot puede ser cualquier cosa, el arte, la música, lo que sea que a ti te llame la curiosidad. Los vínculos, uno puede aprender muchísimo a través de los vínculos. Las experiencias sexuales, la exploración sexual, la exploración del cuerpo, las artes marciales, cualquier cosa que a mí me llame la curiosidad, ¿no? Porque si la vida, ¿no? Si yo conecto con la vida a través de aquello que es curioso para mí, acercarme a eso, siempre con todo el cuidado que puedas, cuidar tu integridad física, cuidar tu emocionalidad, cuidar tu cuerpo, ¿no? Cuidar tu mente, pero acercarte a la curiosidad. Claro, Entonces, esa curiosidad lo que hace es abrir las puertas de la percepción, porque entonces a través de la experiencia sabes si eso es contigo o no. Si yo hubiera abandonado el tarot porque era negativo, a la tercera vez que lo intenté o a la cuarta, no estaría aquí. sí, sí, Y estoy aquí porque seguí intentando, porque me siguió llamando la curiosidad. Entonces, cuando uno da 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos siguiendo su corazón, siguiendo su curiosidad, es como, la sensación que yo explico es como un imán que te atrae, que te sí, atrae, ¿no? Y te levantás y pensás en el tarot, y te miras otro video del tarot, ¿no? Entonces, atiende tu curiosidad.
Y claro, después de hacer 5, 6, 7 pasos, me empezó a pasar que me encuentro con una persona que estudió tarot con la persona que yo admiraba y me enseñó, gratis además, me enseñó. ¡Qué Luego, suerte! exacto. Luego veo una publicación en internet que decía práctica para tarotistas, gratis. O sea, que podían ir tarotistas a practicar a ese evento en Buenos Aires capital. Y yo, claro, recién empezaba, llevaba unos meses, digo, ¿qué hago? ¿Voy, no voy, voy, no voy? Bueno, voy. Y no le dije a nadie. Agarré mi barajita de tarot, mi manto y me fui. Y cuando llegué allá, me puse a leer el tarot y mientras estaba leyendo en la mesa a una mujer, miro hacia arriba y estaba escuchando mi lectura Marian Costa, ¿no? Que ella es parisina, es la que desarrolló y escribió junto a Alejandro Jodorowsky La Vía del Tarot y Metagenealogía, y estaba ahí, la otra autora de todo eso que yo estaba queriendo hacer, ¿no? Si yo no hubiera ido a esa práctica gratuita, porque lo que hice fue durante 3, 4 horas leer el tarot gratis a la gente que iba ahí, no me lo hubiera encontrado. Y me dio la bendición de que estaba leyendo el tarot de manera divina, porque era el único de todo el evento que estaba leyendo el tarot con su método. ¡Wow! Claro, entonces, imagínate si yo no iba. ¿Y por qué fui? Y porque algo aquí me decía que tenía que ir. Sí, ve. Entonces yo salí llamando a todos ahí, como, no te imaginas lo que me pasó, tal, ¿no? Y la gente, claro, que no estaba en el mundo, no sabía quiénes eran estas personas, pero yo estaba fascinado, ¿no? Y luego, o sea, como me metí en el mundo, como seguí mi curiosidad, la atención se empieza a mover en esa dirección, en la dirección de la curiosidad. Entonces tienes la atención puesta en el tarot. Si tú no conoces el tarot o te llama la atención pero no lo sigues, no pones atención ahí. Pero si el tarot te llama la atención y lo sigues, empiezas a poner atención y empieza a aparecer la casualidad, que tal vez siempre había estado ahí y nunca la habías visto. ¿Por qué? Porque descubrí que venía a Buenos Aires desde Santiago de Chile a ofrecer formación en psicogenealogía Gabriela Rodríguez, Mm. que estuvo junto a Alejandro, no sé, 20 años, 30, trabajando juntos. Y entonces, bueno, imagínate, junté mi dinero, fui a hacer la formación porque ya había estudiado tarot con Jan Adrover. Y entonces yo me quedé fascinado, enamorado de Gabriela por sus exposiciones, por cómo ella conectaba con la sabiduría, por los actos de psicomagia. En directo, éramos 60, 70, 80, 100 personas en un seminario y además hacíamos psicomagia colectiva, Wow, la potencia que tenía eso, ¿no? Como las constelaciones, cuando hay mucha gente. claro. Y, y entonces tuvimos el primer día, fue un viernes, yo fascinado. Luego tuvimos, los seminarios eran intensivos, días seguidos. Y fui el sábado, era el segundo día del seminario. Tuvimos el primer recreo por la mañana y yo soy muy buen imitador. Entonces yo ya la estaba imitando. En el recreo ya estaba haciendo la voz de Gabriela, los movimientos, ¿no? De como, Gabriela tiene una forma muy suave de hablar sobre el tarot y además tiene unos movimientos en las manos que son como muy sencillos, como si estuviera bailando cuando enseña las clases. Y yo estaba así, jugando con así con esa voz suave. Y de pronto siento que me tocan la espalda, me doy vuelta, era Gabriela, que me estaba viendo como yo la estaba imitando. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, claro, ella es chilena, entonces tiene otro acento, ¿no? Y le digo, Gabriel, me dice, dice, tocayo, te doy el micrófono y vas a entrar tú a dar el taller. Y se fue. Me estaba desafiando, ¿entiendes? Ya O sé, sea, pero qué yo me onda, puse ¿no? O sea, rojo, sí, yo me oye, puse así de rojo, mis amigos del grupo estaban shock. flipando en plan de madre mía, ¿qué has hecho? Riendo, vergüenza, tal. Y entonces yo ahí me dije a mí mismo, tenía dos opciones. O bien jugaba mi ficha o le pedía perdón, le devolvía el micrófono y me quedaba como antes.
Entonces dije, bueno, si estoy en el baile voy a bailar. Entró todo el curso, imagínate, 80, 100 personas. Entra Gabriela, se pone detrás del escenario y entro yo. Buenas tardes a todos. Gabriela Rodríguez no pudo venir, así que vine yo, que soy su hermano, Gabriel Rodríguez. Y la gente empezó a reír y entonces hice un acto de psicomagia que me inventé allí, que no era real, que era una parodia. La gente riendo, la gente aplaudiendo y entra Gabriela aplaudiéndome y riendo Sí, sí, sí. y me invitó a comer. Me Wow, dice, ¿quieres venir a comer con...? Luego, ¿no? Me dice, ¿quieres venir a comer con el equipo? Yo le digo, claro. Y me dice, amigo de Gabriela. wow. Entonces yo Qué luego gran estuve, historia. claro, entonces yo estuve trabajando con ella y haciendo todos los seminarios y trabajando con ella y asistiendo, hicimos el psicoteatro mágico, que ahí yo me di cuenta también cómo me gustaba o dónde estaban mis habilidades en la actuación, que nunca antes me lo había planteado. Entonces, hacíamos el psicoteatro mágico y yo empecé a preparar paralelamente un show de imitaciones, de cantantes, ¿comprendes? Entonces, si yo no hubiera hecho eso, tampoco me hubiera dado cuenta de que tenía dentro de mí muchas ganas de actuar y de que además era bueno haciéndolo porque la gente reía, entonces empecé a hacer comedia, ¿no? Entonces, fíjate tú, ¿no? Cómo una puerta llevó a la otra, llevó a la otra, llevó a la otra y bueno, obviamente seguí formándome y me vine a España. En España volví a montar otra comedia que se llamaba Magicomedia y que surgió a partir de las consultas de tarot. Entonces lo que hicimos fue, en el escenario, ridiculizábamos las consultas de tarot, ¿no? Porque hay tarotistas y tarólogos y intérpretes de tarot, bueno, de todos los tipos, ¿no? Entonces había una mujer, una monja religiosa que leía el tarot, había un psicólogo clínico, psicoanalista argentino que leía el tarot, había un monje que no hablaba, silencio, y leía el tarot, ¿no? Como muchos personajes, obviamente llevados al ridículo y muy, muy gracioso. Estaba también la maruja, como dicen aquí en España, ¿no? La señora de barrio que lee el tarot. Mm, Muy, muy bueno, muy gracioso, me divertía mucho y la gente se moría de risa, ¿no? Entonces, fíjate tú, ¿no? Si yo no hubiera conectado, si no me hubiera subido al escenario, si no hubiera tenido el valor, esa es la palabra, sí, de el valor de entrar en mi oscuridad, de entrar en mi historia, de saber por qué me dolían las cosas y también de poder dar pasos para sanarme, porque hay que tener mucho valor, como dice Odín Dupeirón, ¿no? Que seguramente lo conoces, ¿no? Este, canasta básica, ¿no? Leche, huevos y terapia. sí, ¿No? sí, sí. Y dice, y muchos huevos para ir a terapia, ¿no? Porque hay que tener valor. Entonces, el valor, si no hubiera tenido valor, nunca me hubiera metido en mi sombra, nunca hubiera seguido mi curiosidad, nunca hubiera encontrado un método de tarot que me gustara, nunca hubiera dejado de sentir que quería morirme, nunca hubiera encontrado mi pasión por el teatro. Entonces, al fin y al cabo, tal vez muchas personas tienen esa curiosidad por algo, no importa, por el café, no sé, les llama la atención el café y se ponen a estudiar el café y a probarlo y a olerlo y de pronto son sommeliers de café o son los mejores productores de café del mundo o de pronto son artistas que pintan con café. Claro, es que hay La, tantas cu- cosas. exacto, la curiosidad puede ser cualquier cosa. ¿Y sabes qué me ¿Cómo, recuerdo? ¿Sabes qué me... Ay, perdón, Gabriel. Didi, termina, perdón. digo, cómo funciona esto, ¿no? Y la curiosidad, lo desarmo, lo rompo y lo miro y de pronto soy un diseñador industrial que empiezo a comprender cómo funcionan los mecanismos de las cosas simples y empiezo a diseñar cosas, no lo sé, ¿no? No sabemos qué hay para nosotros del otro lado de nuestra curiosidad. Claro. Entonces, la curiosidad siempre está, lo que yo recomiendo es tener valor para seguirla. Mm. Ahora sí, ya no, eso es todo. Es que Cuéntame. me recordaste algo bien importante como em, que a veces nos sentimos, bueno, la velocidad de la información es tan rápida que los resultados son así tan en segundos se muestran que creo que las personas nos hemos acostumbrado a eso desde hace muchos años atrás. Que queremos, por ejemplo, sí, voy a cambiar, ok, pero pues casi casi el cambio lo quiero para ayer, ¿no? O sea, Exacto, exacto. cambiando tan rápido, dices, bueno, ok,
en qué soy bueno, ¿no? Dices, bueno, no me doy cuenta porque siempre he trabajado en una oficina, ¿no? Y de pronto, en esa búsqueda de entrar, dices, bueno, pues ya quisiera saber qué quiero, ya quisiera aprender tarot mañana, ya quisiera, ¿sí me explico? Como que no nos damos esa parte del proceso, caminar con el proceso y el tiempo, ¿no? Y es como bien importante es dar el primer paso y no esperar el resultado en el primero, ¿no? No esperar el resultado en el segundo, en el tercero, sino simplemente seguir, ¿no? Es como, Ujú, puedes exactamente. tener miedo, sí, puedes tener miedo, se vale esa sombra que tienes, pero que no te detenga, ¿no? Que no te paralice, ¿no? Y que des un paso simplemente y después cuando decidas dar el segundo lo des, pero que no estés esperando como el resultado inmediato, ¿no? Muy importante, totalmente. Muy, muy importante. No, no, no. La inmediatez es para las redes sociales, no para la vida humana. Por eso tardamos en crecer y en hacernos adultos 20, 21, 22, 25 años, 30. Ujú. Por eso tardamos desde la concepción hasta el momento en el que nacemos 9 meses. Son procesos lentos. ¿Cuánto tarda en crecer un árbol? ¿50, 100? ¿Cuánto? Entonces la naturaleza habla de procesos lentos Exacto. y el proceso de la conciencia, de la salud humana, el proceso de encontrarte con cada vez con más, más cercano a ti mismo o a ti misma, porque yo también después me metí con el tarot y la genealogía y la psicomagia y estuve durante muchos años a través del tarot, de la genealogía y de la psicomagia, también sin encontrarme. No es que se me solucionó la vida, no, pero seguí buscando porque había encontrado una forma de buscar. Entonces, y sigo buscando hoy. Sí, 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 es que eso El no tema es para. que, exacto, como la sombra, como ya conozco lo que me dolió, como ya conozco la sombra, como ya conozco varias de mis heridas, cuando me duele algo, cuando me pongo triste, cuando me angustio, cuando lloro, yo también me deprimo, lloro, me pongo triste, me angustio, como todo el mundo, ya sé por dónde van los tiros, ya sé por dónde viene el tema, ya sé qué pasó, ya sé que pudo haberlo activado y también sé cada vez más cómo tratarme a mí mismo para no sentirme así. Y que te regresa, ¿no? Que te regresa a lo que... Exacto. Y bueno, y con eso tiene que ver el proceso que estoy viviendo ahora, que te comentaba antes, ¿no? De tratar de recuperar esa espontaneidad porque me perdí en lo cotidiano, ¿no? Entonces, para mí la magia está en lo cotidiano también, pero para que esa magia sea lo cotidiano, tengo que estar pues receptivo y abierto a seguir esa misma curiosidad, esa misma corazonada, ¿no? Pues muy bien. Gabriel, oye, pues enriquecedor la plática, me encantó escucharte, que nos compartieras esto, historias súper interesantes. O sea, así me pusiste nerviosa, así de, ¡ah! Te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por compartir, mis mejores deseos para ti. Yo cuando te conocí dije, no, va a llegar muy, muy, muy lejos. O sea, se ve como esa parte que sigues, ¿no? De buscar y que siento que no va a parar en ti y que vas a ser no nada más el tarotista, sino el pintor, ¿no? El cantante, el actor, o sea, como esa diversidad de facetas en tu vida, ¿no? Así te veo, así, como que todavía te Bueno, falta mucho más de conocer de ti. qué responsabilidad, ¿no? Me toca, no, pero No, de porque verdad. es como algo que tú tienes, fíjate, y aparte lo proyectas, ¿no? O sea, es como Mira, lo que me llevó a hacer todo eso, a pintar, a cantar, ahora canto en un grupo de rock, ujú, canté durante como 5 años en un coro de música popular, que hacíamos de todo, desde óperas hasta canciones religiosas, hasta canciones populares, cumbias en coro, ¿no? Solo en voces. Y luego empecé a cantar aquí en un grupo de rock. Todo eso me llevó la misma cosa, el valor a probar lo que la curiosidad me estaba pidiendo. claro. Entonces, si yo tengo miedo de pintar porque voy a ser malo, porque voy a pintar feo, porque voy a dibujar feo, no voy a hacerlo. Si yo tengo miedo de cantar mal, nunca voy a acercarme al canto. Si yo tengo miedo de actuar mal, nunca me voy a acercar a la actuación.
Entonces, yo recomiendo que si existen esas cosas, prueben, ¿no? Y lo interesante del arte es que casi todo es gratis. Me refiero a que uno se puede entrenar como actor en casa, empezar a armarse un personaje, actuarlo para los amigos, eh, pintar, dibujar. ¿Quién no tiene un lápiz y un papel en casa, una lapicera? Se puede pintar con vino, se puede pintar con café, con té. O sea, yo creo que es simplemente escuchar a, como lo llamo yo, la santa curiosidad. ¿Mm? Porque es eso lo que yo creo que me lleva. Yo no me considero un buen artista, me considero artista por cómo vivo el arte, no por lo que produzco como arte, como obra. Este, no me considero un buen artista, me considero un cara rota, ¿no? Alguien que, claro, que no me importa si sale feo o si no, o si a la gente no le gusta. Lo voy a hacer igual porque a mí me nace del corazón o del cuerpo hacer eso. Entonces, uno también va abandonando los miedos. Sí. Mm. Y Sí, la, si a mí me da muchísimo placer actuar en el escenario. Si no te gusta, no me importa. Si yo me siento genial, si yo me bajé del escenario y soy feliz y salto en un pie y quiero celebrarlo, ¿no? Entonces, hay que probar esas cosas. sí, yo creo que eso parte de dejar el miedo y creer como en que la parte más importante es que tú estés feliz, no desde el ego, sino desde esa parte de poder también dar a los demás algo de lo que Mm, tú tienes, sintiéndote bien, ¿ves? ujú, sí, y esta curiosidad que es tan inocente de los niños y las niñas, que todo lo quieren tocar, que todo lo quieren probar, mamá esto, papá aquello, quiero esto, quiero lo otro. El niño es curioso, la niña es curiosa por naturaleza y no nos tenemos que olvidar de eso. Oye, que cuando te dicen, oye, ¿quieres jugar conmigo? ¿Quieres ser mi amigo? Y tú, sí, claro, vamos a jugar así de rápido. Pero ahorita tú llegas con alguien y le dices, oye, seamos amigos. Y el otro, o sea, algo quiere de mí, o sea, no sé quién sea, algo me puede pasar, ¿no? Bueno, fíjate que yo esa cosa de que te decía de la cotidianidad y esta adultez, eh, cuando yo entro en ese automatismo soy súper como que, uy, esta persona, no, esta persona no. Como empiezo a juzgar, empiezo a catalogar, ¿no? Y cuando yo no estoy en lo cotidiano o veo lo cotidiano desde la presencia, justamente lo que acabas de decir es, vamos a jugar, sí, vamos. ¿No? Bien, Vamos a llevarnos bien, y no necesitamos ser amigos para toda la vida. Podemos ser amigos por esta noche, por esta tarde, por esta mañana. En este taller vamos a ser amigos, jugamos y si nos volvemos a ver y nos encontramos genial y si no, no pasa nada. claro, ¿Mm? claro. Oye, pues muy agradecida, Gabriel. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Tal vez yo asisto a uno de tus talleres. Te mando un abrazo y mis mejores deseos, te vuelvo a decir. Raquel, muchísimas gracias, me sentí súper cómodo. Gracias por tu atención, por la escucha y gracias por ofrecernos a toda la gente este espacio para poder inspirarnos, escucharnos, compartir. Gracias a ti. Te mando Un un abrazo. abrazo. Chao.